La clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con El Mostrador en La Clave. Ya está con nosotros Santiago Escobar. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Fernando. Buenos días a los auditores. Me preguntabas cómo había terminado. Los datos que yo tengo es que la primera mayoría fue Maya Fernández, pero que en la composición indirecta para la elección del Comité Central tiene mayoría la lista de Elizalde. Ahora, ¿qué significa eso en términos prácticos? En términos Porque prácticos, estamos eligiendo aquí a una testera de un partido político, en este caso el Partido Socialista. Claro, yo creo que lo que significa es que vamos a seguir con Elizalde de secretario general, probablemente, con Maya Fernández en una vicepresidencia, y va a haber una composición que le da mayoría a lo que podríamos llamar el oficialismo que se venía dando, lo que se agrupó en torno a Elizalde. Ahora, yo la verdad es que ya sigo con muy poco interés, el movimiento orgánico del Partido Socialista. Primero porque creo que el Partido Socialista ha pasado, alguien lo dijo, no me recuerdo quién, de la inconsistencia a la irrelevancia. Lo dijo Alewi, Pancho Alewi. Bueno, Alewi era el generalísimo de Maya Fernández. Pero yo diría que ha perdido una cierta consistencia ideológica republicana el Partido Socialista. Yo creo que uno de los problemas centrales que tiene... Hola, Mirko, ahí, NB. Qué gusto verlo, don Mirko. Yo creo que ha perdido esa consistencia republicana. ¿Por qué? Porque es un partido que siempre tuvo una noción de Estado y una noción de república bastante desarrollada, y con vaivenes, digamos, en sus posiciones ideológicas. Uno puede ver en la historia del Partido Socialista posiciones que van muy de la mano del proceso de desarrollo institucional del país. Eso se perdió. Eso definitivamente se perdió. Yo creo que el Partido Socialista quedó muy permeado por la lógica de poder de la revolución de la revolución en libertad. El mundo mapu que llegó al Partido Socialista copó ideológicamente, eran gente muy estudiosa toda. Los socialistas eran prácticos, eran hombres de sindicatos y en general de abogacía, o funcionarios públicos, pero la gente que llegó era gente muy instruida, o sea, todos habían estudiado en Lovaina, todos tenían doctorado, eran sociólogos, etcétera, y además imbuidos de un concepto social cristiano mesiánico. Después a finales del gobierno del presidente Frei Montalva. A finales del gobierno del presidente Frei Montalva. Y entonces ahí, que es un momento de cambio, teología de la liberación, etcétera, lo que se produce es una fusión y el Partido Socialista empieza a perder ancla. Empieza a perder ancla. En ese momento el Partido Socialista empieza a perder ancla y, bueno, ha terminado lo que ha terminado nomás. O sea, yo creo que no tiene mayor relevancia política, a pesar de que desde el punto de vista histórico es un partido que con un promedio electoral de 10 o 12% ha sido capaz de meterle 2 presidentes y medio al proceso republicano del país. Digo 2 presidentes y medio porque Ricardo Lagos siempre fue medio nomás. Estuvo cerca por ahí, fue suizo siempre, como él se denominaba. Estamos hablando de las elecciones del Partido Socialista. Son irrelevantes. Irrelevantes. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Usted comparte conmigo el criterio, Mirko, que son irrelevantes? Sí, completamente, porque lo que hay en disputa son egos internos, grupos de peleas de lotes, de grupos. No hay ninguna definición ideológica de un sentido que una lista propone una tesis y otra propone otra. No, ninguno de los dos liderazgos en cuestión, además, en rigor es un liderazgo. Son personas de poco fuste político, justamente a propósito de la muerte de Carlos Altamirano. Uno podrá achacarle muchas cosas con justicia, pero era no solamente
no solamente fue el secretario general del PS en un momento histórico, sino que más fue un intelectual que lideró el proceso de la renovación socialista. No sé, ni de Maya Fernández ni de Álvaro Elizalde qué descollos intelectuales puedan exhibir, son bastante modestos a la hora de expresarse. Esa misma capacidad de liderazgo te habla de que vienen de estructuras burocráticas. O sea, Álvaro Elizalde, claro, desde la lógica de el militante histórico, ¿no? Pues fue presidente de la FECH. Sí, él fue presidente de la FECH. Partió en la lógica del partido burocrático en los 90. De los grupos cristianos. Claro, por el papá, por la izquierda cristiana. Y Maya Fernández, bueno, hija o pariente de, pues, si la parentela en Chile en la política es decisiva, ¿no? Hay gente que sin esa parentela no estaría ahí. Vínculo cubano. Claro. En la nomenclatura cubana. Pero bueno, es de la familia Allende, po. Sí, claro, eso, hija de la DH. El peso de la familia Allende, claro. Entonces, efectivamente. Ahora, pero para los efectos prácticos, por mucho que uno pueda hacer un análisis respecto de qué tanto pesa o no pesa el Partido Socialista, tiene una situación parlamentaria dada, ¿tiene influencia todavía en determinados sectores? ¿En cuáles? No, mira, yo creo que tiene timbre. Tiene timbre y tiene imagen cultural o reputación cultural. Que lo poco que le queda, pero lo tiene todavía, ¿no es cierto? El partido de Allende, un partido de izquierda, tiene una tradición, etcétera. Pero en términos de incidencia social y política práctica, lo que tiene es una posición en la burocracia institucional que gobierna el país. Tiene una posición y una determinada cantidad de votos, ¿no es cierto? Y los mueve según interese en uno o en otra dirección. Pero yo no diría que representa sustantivamente algún sector social. O sea, no te representa ni los sindicatos. Los sindicatos hoy día son muy autónomos, y yo diría que el link sindical en Chile sigue siendo comunista, el más orgánico, a pesar de que representan muy poca fuerza laboral. O sea, el sindicalismo en Chile representa el 10, 12, 15% con éxito en lo que es la expresión organizada del mundo laboral. En las universidades... Sindicatos de la vieja industria, la industria del siglo XX. Bueno, claro, es que se acabó ese sindicato. No veo a esos partidos gestionando, por ejemplo, sindicatos para empleados de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el sindicato de Uber no lo maneja el partido ninguno. Está bien, pero digamos... No si una estructura orgánica está trazada en el mundo en general, pero en Chile en particular, es precisamente la organización del mundo laboral. Porque se asumen como representantes de clase cuando en realidad son representantes, se acercan mucho más a una representación, a una asociación gremial capaz de dar servicio a un montón de gente que es muy heterogénea. Sí, te han dicho tantas veces, Santiago, tantas veces que tienes que cuidar la pega, que no dan muchas ganas con esa amenaza de sindicalizarse. De armarse, claro, de sindicalizarse. A menos que los sindicatos cambien la gestión, o sea, sean sistemas de servicio y no redes clientelares de poder político. Son dos cosas totalmente diferentes. Los que más se acercaron a esto fueron los empleados bancarios y lograron hacer una transición, yo diría, relativamente decente en términos de los cambios de la industria. Sí, y además ahí hubo liderazgo muy fuerte, el de Ricardo Ormazábal en un momento dado. El de Ricardo Ormazábal, por ejemplo. Que fue súper importante para hacerlo, digamos. Pero hoy día lo que dice Mirko es la Biblia, en el sentido de que en los modernos, en los lugares de punta laborales, la representación sindical no les da nada, les da problemas. A la gente afiliarse a un sindicato le crea problemas al interior, en vez de una protección le crea un problema. Entonces el sindicato tiene que evolucionar como organización, y eso es pega de los partidos políticos que piensan las organizaciones sociales, pero estos partidos políticos no las piensan como núcleos de arrastre, como bolsones de voto, etcétera. Entonces, las universidades, por ejemplo, pasan todas por fuera de los partidos tradicionales, la mayoría. Todos son movimientos gremiales autónomos, todos expresan una incidencia totalmente
totalmente asistémica incluso. Y entonces tú no tienes, la teoría de la representación es ciudadano y preferencia electoral en el momento de las elecciones. No sé cómo, yo creo que vienen por fuera de los partidos políticos las elecciones próximas, sobre todo las de los dirigentes regionales, y eso... Bueno, ¿de dónde venía Guillé? ¿De dónde viene Beatriz Sánchez? ¿De dónde está la energía hoy día? Del mundo de la figuración pública, de los medios de comunicación. Desde ahí los partidos van tomando figuras. Los medios de comunicación van tomando figuras. Claro, en los medios se generan la figura y los partidos, para seguir teniendo viabilidad dentro de la lógica burocrática, reproducción del poder formal, no tienen que ir a esos lugares, a esos espacios. Dentro de sí mismos ya no encuentran. Pero en el caso porque esto es parte de la crisis del Partido Socialista, es la crisis de todos los partidos, lo vamos a ver muy bien reflejado en los próximos días, porque lo que hay es ausencia de conducción. Y entonces tenía una lista autoproclamándose ante el resultado oficial, y otra impugnando ese resultado. Esta es una elección indirecta, más enredada que un plato de tallarines, y de aquí a que se conforme el Comité Central, que es el verdadero elector, va a haber un arreglín a la usanza socialista, pero que te va a dar cuenta finalmente de qué. Estamos haciendo futurología, de que no hay liderazgo, puede haber un acuerdo, pero no hay un líder que se impone. Yo lo tengo escrito, es un acuerdo de grupo, en un artículo que en el Instituto de Igualdad lo sacaron. Yo fui director del Instituto de Igualdad. Lo sacaron ahí de los archivos, que se llama el Partido Socialista un partido de redes, donde sostengo responsablemente que en el Partido Socialista los votos se cuentan hasta el 75%, y el 25% restante no aparecen nunca los resultados, porque es un porcentaje de ajuste. Es la pura y santa verdad. Que es parte de la tradición leninista. Entonces, finalmente el se poder cuenta muy rápido. El primero, el segundo día se saben las primeras mayorías, en fin, qué sé yo, y luego viene el ajuste. Entonces fulanito, que es hijo de, no se puede quedar afuera. El acuerdo político. Y el acuerdo político. La cúpula, sí. Y el 25%... Eso es como el PRI. Eso es como el PRI. Exactamente. Pero eso te permite existencia en el siglo XX. En el siglo XXI ya no, pero eso es condición sine qua non del poder en el siglo XX. Que al final arriba se arregla por lógicas de poder. Sí. Bienvenida a la democracia hasta un cierto nivel, pero más arriba no. Más arriba no. Oye, pero además es súper interesante porque esta crisis de todos los partidos, pero particularmente de los partidos de la izquierda, porque hay algo que obviamente no pispan y no trabajan y no van a trabajar porque no hay capacidad intelectual, que es la transformación radical de una cuestión que los constituye, que es la cuestión obrera y el sujeto popular. El siglo XX está atravesado por la escenificación de esto que se llama el sujeto popular, el obrero, Esa es la fuerza que durante el siglo XX tiene la tradición de la izquierda, el marxismo organizado del que beben todos estos grupos directa o indirectamente, y el sujeto popular dejó de serlo. En el siglo XXI son las nuevas clases medias las que definen las elecciones y los grandes sujetos, y estas tienen nuevos contornos. No es que no experimenten precariedad, pero tú no le puedes aplicar el relato tradicional del proletariado y la lógica con la que concebiste sus formas de representación política, su construcción de un sujetos de poder. Y eso, por cierto, que la derecha, y por eso que la derecha y la extrema derecha pispean mucho mejor y por eso han tenido mejores éxitos electorales relativos. Cuán enamorados y casados están todavía, no solamente los partidos de la izquierda chilena, de una historia plagada de derrotas discursivas y políticas. Solo ha sido exitosa la izquierda cuando administra el modelo que pone la derecha, que pone Pinochet. Y ahí hay un vacío, por eso que hablábamos de la carencia evidente de liderazgos como los de Altamirano, que en momentos de crisis son capaces de reformular conceptualmente cosas que hoy día no... Sí, mira, yo escuchaba con mucha atención la entrevista que le hacía a Huanchumilla luego de tu editorial. Básicamente por lo siguiente, porque en el caso mapuche debe ser uno de los pocos conflictos que se permanecen, digamos, en el sistema político chileno, que tiene una mezcla mezcla fuerte, digo yo, de elementos simbólicos con elementos materiales. Es decir, elementos de propiedad, la tierra,
y elementos simbólicos que son los reconocimientos de derechos y las cosas fuertes culturales. Pero en general, en la sociedad en general, los temas de propiedad han sido desplazados. Hoy día no es importante tanto la propiedad de la casa como la dignidad del espacio público en el cual tú te desenvuelves o desenvuelves tu propiedad. Estos son temas que no han sido, por ejemplo, en absoluto tematizados por la izquierda en este país. La izquierda no ha tematizado el cambio, lo que ha significado el cambio de elementos fuertes de lo que era su identidad primitiva. Por ejemplo, la lucha de los sin casa por la casa. Hoy día también es fuerte, también está presente, pero más presente está la lucha por la dignidad en el barrio. Entonces cambian los conceptos, los espacios, la sociabilidad y la representación. Y la lucha por el trabajo tiene que ver fundamentalmente con elementos de capacitación para desenvolverte de manera flexible y con éxito o posibilidades en los mercados laborales tales como emergen hoy día, sin perjuicio de que tenga que haber una reglamentación básica de trabajo decente. Esta cosa no está en absoluto, como dice Mirko, tematizada. No. Ni la va a estar. ¿Ya? Y los significados que tiene para la organización de la República, para la representación política, etcétera, ni le va a estar. Y yo creo que va a eclosionar mucho más todavía. Lo hemos mencionado, voy a volver a mencionarlo porque soy un mono porfiado con ese tema. Majadero con el tema de los viejos, ya porque estoy muy en el límite. Pero la tercera edad es un tema en esta. Y luego va a eclosionar, yo digo, con la elección de los gobernadores regionales. Entonces vamos a tener un cohete más o menos entre senadores, ¿no es cierto?, que son verdaderos genuflexos, ¿no? A propósito de los socialistas, yo escuchaba la intervención de Urresti cuando compareció Dora Lucic al Congreso y realmente me da vergüenza ajena, ¿no? ¿Por qué? Porque votaste por Urresti. Decía que estaba emocionado, que él se había emocionado, recordó los derechos humanos. No hizo ni una pregunta, no tomó ni una posición frente a los temas de la justicia, sino que recordó cuando él era cabro chico. Anda, como dicen los argentinos, anda. Bueno, si el Partido Socialista tiene esa presencia burocrática en los temas porque vive de lo que fue, po. Exactamente. Bueno, pero convengamos que no está solo en eso. Y ese es un problema. Convengamos que no está solo. Está lleno de partidos que viven de lo que fueron. Por supuesto. Bueno, en la derecha y en la izquierda. O sea, además y lo que nace, y lo que aparece, creo que se trata de asemejar mucho más en términos de su organización a lo que eran antes los típicos partidos que a lo que son las manifestaciones representativas hoy día en muchas partes del mundo. Por ejemplo, uno ve estas cosas que pasan en Europa, el de las chaquetas amarillas, las cosas, que son grupos que funcionan o existen en la medida en que actúan. No son latentes, llamémoslo así, no están ahí esperando que alguien los llame o alguien los convoca, solamente existen cuando se activan. Y eso es una cosa que en el mundo de las redes sociales, pero puede perfectamente calzarte como un guante. Funciona muy bien. Lo mismo que tú estabas diciendo respecto de las plataformas. Hay un empleo un empleo que es mucho mayor probablemente que montones de otros gremios clásicos, pero que tú solamente notas la fuerza cuando actúa. No cuando no está, no cuando mandan una carta con un timbre, digamos. Mira, Fernando, eso es tan importante lo que tú dices respecto de la acción política, sobre todo una acción política progresista sobre la sociedad, y proviene de un cambio sustantivo de lo que era el viejo pensamiento izquierdista, de que el proceso histórico era ineluctable y era unidireccional, marchaba hacia el progreso, tenía una forma de desarrollo. Hijo de la ilustración, lo que te abrió el desarrollo civilizatorio del siglo XXI, lo que te abrió fueron opciones totalmente diferentes unas de otras y la posibilidad, ¿no es cierto?, o la necesidad, mejor dicho, de tener que analizar en proceso, revisar cada cierto tiempo,
acoplarte a los cambios y proponer los cambios, es decir, ser parte interactiva. Entonces, no son los señores que se van a sentar a pensar en abstracto la sociedad, es lo que tú dices, o sea, la gente sintió, actuó y después se desactivó. Exacto. Y eso es lo que está ocurriendo todos los días para la política, ¿no? Bueno, pero el hecho ya es que ¿cuándo se supone se determina quién es el nuevo presidente de...? Indeterminado, hasta que se constituya el Comité Central. El 22 de junio creo que es. Sí, pero Sí, tienen un mes más por delante, tienen que constituirse. Mira, tienen que terminar de contar los votitos y ver, en fin, que se haga la lista y ver quiénes fueron electos, y cuando se constituyan, vienen las negociaciones entonces para saber quién es el secretario general. O el presidente en este caso. O sea... Ya, ok, hay tiempo. ¿Tiempo para qué? Para negociar. Oye, yo planteaba en la editorial que a mí me parece que hay dos cosas que debieran separarse. Una es cuando tú te jactas de algo que no tienes la más leve idea de qué se trata. Por ejemplo, me recuerdo a senadores jactándose de que su caso estaba prescrito y por lo tanto eran inocentes. Y lo dijeron así. Bueno, las cosas en estos tiempos no son lo que son lo que parecen. No, sí, está bien. Sí, eso lo repites con la suficiente cantidad de veces como para que... No me voy a cansar de repetirlo porque el marco por el cual los auditores tienen que comprender por qué... Me acuerdo de Iván Moreira, me acuerdo del senador, el ex senador Ominami, todos jactándose de lo que en resumen fue la imposibilidad de obtener una sentencia al respecto. Por eso es que yo puse en el caso de la editorial el ejemplo de Jessica González, la jueza de Caradima, que ella dice, ve que está la prescripción, ve que está prescrito, pero dice, oye, pero yo voy a investigar si efectivamente lo que se está acusando es verdadero o no verdadero. Si la prescripción lo que me impide es generar sentencia condenatoria, pero no me impide averiguar la verdad. Eso es un tema muy importante de diferenciar, porque lo que la prescripción hace es inhibir la acción penal punitiva. Exacto. Pero no te establece verdad. Exactamente. No es ni verdad ni mentira. A los auditores que esto a propósito del dictamen de Contraloría respecto del viaje de los hijos de Piñera. El dictamen de Contraloría básicamente dice de que no existe una norma, por lo tanto no ha habido violación a la norma. No se puede pronunciar sobre una norma que no existe. Pero para los hijos. Pero yo quiero decir lo siguiente, o sea, me cabrea a mí lo siguiente. No es Piñera con los hijos. No es Piñera con los hijos, es Piñera con los socios. Sí. Hoy día hay una editorial en el diario que se llama Sebastián Piñera e hijo, compañía limitada. No me huevoné tan temprano. Compañía limitada. No, pero por una razón muy simple, porque yo creo que hay incluso un hecho ilegal. O sea, él no lleva a sus hijos, si son boluditos, mayores de edad, son sus socios. Y sienta a sus socios en la mesa. Y estos son socios en sociedades cerradas. Sienta a sus socios para futuros negocios, que además son los negocios que son de él. Los más importantes, que son los de tecnología. Porque Piñera para los negocios es muy bueno. Entonces nos da punta sin hilo. Entonces, y no quiere no estar en aquella área donde se define el poder y la plata en el siglo XXI. Entonces primero amedrentan a la Contraloría, ¿no es cierto? Y de repente la Contraloría es virtuosa y saca. La cosa es bastante pobre el informe, porque se remite a establecer si hay norma o no norma sobre los hijos y si hay normas que le impidan viajar sobre los hijos. Pero ya todo el país sabe que no está viajando con los hijos, está viajando con los socios. La Contraloría hace lo que tiene que hacer también, pero el asunto no puede descansar en dictámenes de Contraloría. Claro, no. La vida pública no puede descansar en dictámenes de Contraloría. Pero ahí está de nuevo el punto de que yo hice de la referencia a la Jessica González, a la jueza. Porque, podría efectivamente Contraloría haber hecho algo distinto, quizás no, tiene un peso y son, qué sé yo, esta mirada estricta, rigurosa de si es que la cosa, la norma CALS está o no está la norma. Por lo tanto, al no estar la norma, lo que yo me imagino que prima ahí es la postura o el talante ético de cada cual nomás.
Por ejemplo, había montones de cosas donde no había norma, donde históricamente no había norma. Por ejemplo, tú sabes, mejor que nadie, probablemente porque eres abogado y todo lo demás, Santiago, que tú tienes un número determinado de personas que si trabajan en tu fábrica, tienes que hacerles salacuna o no salacuna si son mujeres. Y tú tomas la decisión de tener siempre una persona menos. Estás dentro de la norma. Estás legalmente actuando. Pero si es que tu objetivo para tener uno menos es no tener que hacer una salacuna, es un poquitito, yo te diría, éticamente penca, ¿o no? O sea, hay que estar en los pantalones de la persona, po. No, la persona que... mirarlo desde afuera, así como poniendo la regla de catón de... No, lo que estoy... Tampoco, o sea, no, lo que estoy diciendo es que, te repito, yo te pongo las premisas. La premisa es, para evitar incurrir en un gasto extra, hago un pelo pero menos esa es de la una norma. decisión legítima de un privado. Por cierto. Que tiene todo, no te puede estar compelido éticamente a nada. Por cierto. Salvo lo que le dice la ley. Es distinto el estándar de cualquier autoridad y particularmente de un presidente. Sí, Esa es la discusión. Entonces, eso es lo que el estoy ejemplo diciendo. es malo en ese sentido porque te homologa con situaciones que no son éticamente asimilables. No son lo mismo, porque es distinta a una autoridad y particularmente la autoridad presidencial de un privado que tiene la ley ahí escrita y que puede calcular costos-beneficios en función de manejarse dentro de ese rango. Sí, está bien, pero aún te digo, yo lo único que estoy tratando de establecer es que hay una diferencia en que en la ausencia de norma, ese vacío se llena con otra cosa. Ese es lo que estoy diciendo. Y ese vacío se llena normalmente con el estándar ético. El estándar ético y valores de sociabilidad. Tú dices, mira, yo... Ahora, puede ser que a alguien importe un bleo esto. Quiero sacarle un poco el peso a la prueba a Piñera, porque todos sabemos el historial de Piñera, su lógica, su dinámica, cómo funciona. El país lo eligió teniendo a la vista todo el historial de negocios de Piñera. También, entonces tampoco nos sorprendamos. No, pero yo creo que yo estoy de acuerdo. Hagamos cálculo, porque también hay una responsabilidad del elector, del votante. No, yo estoy de muy acuerdo. decisiva, que no considera en Chile el factor ético, no hay una discursividad instalada a nivel masivo, y ese es el problema de la pedagogía política, de hacer democratitis cuando no tienes ciudadanos capacitados para ejercer su deber cívico, porque no están informados ni han deliberado sobre las cosas. Mira, entonces, yo creo que la función de los medios no es ni hacer educación cívica sino informar y ponerle el foco y la luz a los hechos. Por supuesto que no se Y agotan en los este caso medios. específico, el cargo está puesto sobre el presidente de la República, sobre Sebastián Piñera, lo hayan elegido con el 100% de los votos o no, porque el tipo sentó en la mesa de una gira oficial a sus socios comerciales. Pero también le queremos poner un deber ser a Piñera de una idea acerca de la República que se acabó el año 73, porque el país es otro también, entonces, ojo. Bueno, la gente elige a Piñera y Piñera usa la presidencia en una dinámica socialmente aceptada. Está bien, pero resulta que yo quiero ir. No estoy tan seguro de eso. Yo creo que en lo primero sí te creo. O sea, si fuera inaceptable. No. Habría sido. Si esto fuera realmente inaceptable, hubiera sido objeto de un juicio político. No hubiese sido... Debiera haber una investigación penal. ¿Pero por qué no ocurre? Porque está neteado con el caso de Michelle Bachelet y Dávalos, hombre. Porque no es tan importante para el sistema político. Todo está neteado y está contrapesado. El deber ser que nosotros levantamos, enarbolamos acá, basado en la vieja idea de que lo privado y lo público en la República están absolutamente separados, ya no ocurre mucho rato en Chile. Tuya y esa es la pega mía. Claro. Y esa es la pega de Fernando. La pega de los comunicadores es tratar de decir, no, pero eso no tiene importancia porque el país cambió, las cosas son así, la gente yo no estoy minimizando. Me da exactamente lo mismo. Yo estoy explicando lo que ocurre. Piñera es un producto también de una sociedad laxa que cambió sus criterios acerca de lo exigible para la autoridad hace mucho rato. Porque Chile opera el principio de aprovecha toda oportunidad que tengas y aprovéchala bien porque no vaya a tener otra. Sí. Piñera representa eso. Y lo representa su biografía, es público, está ahí. Yo pago con mis impuestos el avión de la FACH.
Y entonces, no me gusta que lleven los hijos, lo encuentro poco ético. ¿Ya? Sí, yo estoy de acuerdo. Pero ¿sabéis qué es lo que más es que hagan negocio con la plata que yo pago y con los bienes públicos, llevando a los socios comerciales? Entonces, esta discusión enmascarada acerca de que, bueno, pero elegimos sabiendo lo que era el presidente, sí sabemos lo que era el presidente. Nosotros publicamos lo de Exalmar y vamos a seguir publicando todos los negocios. Pese a eso, el presidente fue elegido. Bueno, listo, claro. Entonces hay también una responsabilidad, una información encima de la mesa del elector, pero pues siempre hay del responsabilidad sector del elector, político, ya, pero- pues Por eso. eso decimos Pero que... Mirko, estáis descubriendo la... Bueno, pero se dice todos los días. Pero Todos por los eso, días. No, pues no Por se dice supuesto, todos por los eso días. decimos que la izquierda y la oposición es irrelevante, po. No, Por yo- eso son Exacto. irrelevantes políticamente, porque no son capaces de levantar las cosas. No, yo creo en que, todo yo funciona. creo que el elector es tremendamente responsable, solo que el elector tiene tantos mecanismos, y que uno lo advierte, tantos mecanismos para desidentificarse de ser parte del problema, que hoy yo no sabía, nadie me informó, uy, no lo creo, O no voy a votar. o todos lo hacen lo mismo. Pero oye, ¿y si esto, en qué diferencia hay con los gobiernos anteriores? Y automáticamente ya está ahí alineado nuevamente con el voto que hiciste la primera vez. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Viajas más de una vez al año y quieres estar protegido? Viaja tranquilo, viaja seguro con Assist Card. Aprovecha de salir cuantas veces quieras de Chile durante todo un año con el respaldo de Assist Card. Aprovecha hasta un 55% de descuento en el Cyber Day. Assist Card, empresa oficial Cyber Day. Llámanos al 227-56-1059. Visítanos en www.assistcard.com. Viaja siempre protegido por Assist Card. Cuida tu salud y la de tu familia, entregándoles agua Siberia, purificada a través de un cuidadoso proceso que elimina todas las impurezas del agua corriente, tales como sodio, sarro, cloro y metales pesados. Repartos en las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Reina, Macul y Peñalolén. Conoce más en nuestras redes sociales, @aguasiberia y en nuestro sitio web aguasiberia.cl. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21.990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, Sintoniza la 92.9 en Santiago. si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, Radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Santiago Escobar, Mirko Macari en el estudios. Oye, es interesante lo que hizo Harald Bayer, fíjate, porque dentro del exministro de Educación, que además es una de las personas Que fue defenestrado por una acusación constitucional. que fue defenestrado por una acusación constitucional, que Por encabezar una institución que omitía la necesaria investigación del lucro. así es, tal cual, Y ahora rige una universidad privada. Rector de una universidad privada. sí. Solo only en Chile. Pero se supone que esa universidad privada no lucra, porque no tendría que estar violando la ley. Pero lo interesante es que No, pero quiero decirte que lo que hace el Parlamento no tiene impacto en la reputación. Si tú destituyes a un ministro, eso no impacta en la reputación de alguien, no. ese es un punto.
Y más aún. Eso es Chile, porque eso es lo que tenía que. Ese es mi punto anterior con lo que yo quería decir. Aparte de todo lo que dice Chavo, estoy completamente de acuerdo sobre el deber ser, lo exigible. Uno tiene que ir al ser del país donde está. ¿Ah? Porque a veces uno se puede quedar muy enamorado de las ideas que tiene uno acerca de cómo deberían ser las cosas y no baja a constatar en el escenario en el real en el que está. Entonces, el ejercicio periodístico siempre requiere una cuota de realismo, de capacidad de mirar lo que es más allá de lo que nosotros queremos que sea. O sea, la primera condición es enamorarse de lo que uno piensa, porque eso se llama convicción. Eso se llama convicción. Y a partir de eso, lo que no significa que no tengas capacidad de rectificación. No está equivocado en los principios, sino que porque esos principios son tan distantes de la realidad. Mira, este relativismo tipo... Por eso te pongo el caso de Beyer. Te pongo el caso de Beyer. Por eso te pongo el caso de Beyer. Yo creo que Beyer es un intelectual bastante convencido de lo que hacía cuando fue ministro y lo que está haciendo ahora. Te pregunto si en un país de una autoridad, un ministro de Educación destituido por el Parlamento, en una acusación constitucional, puede ser después rector de una universidad. En un país de una universidad pública o privada. En el estándar sajón, le pregunto a Fernando. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. O sea, tú puedes hacerlo en el estándar sajón, sí puedes, porque básicamente allá lo que va a primar es la idea de valor privado de la universidad y que ellos toman decisión respecto a su autoridad, y si es que no hay una situación que eventualmente ellos perciban que afecta la institución, te lo pueden hacer. No está prohibido, está permitido. Lo que no podría hacer en un país OCDE o en cualquier país civilizado es llegar con una radio Kioto a un canal de televisión, sorprender a un periodista tuyo y en general desatar como lo que hizo Claro en su oportunidad, ¿no es cierto?, en la televisión. Conclusión, no somos OCDE. No, pues, no somos. Ya, pues por eso vamos viendo lo que somos, no lo que nos gustaría ser. Ahora, tuviste que ya... Pero está bien, hablando de clases medias, a las clases medias no se juzgan a sí mismas por lo que son, sino por lo que les gustaría hacer. Y en eso se equivoca el gobierno. Son problemas de dávida, son problemas de condiciones. Por eso lo más atractivo es el seguro catastrófico y no otra cosa. Vamos a ver. Vamos a discutir clases medias algún rato. Sí, ahora, yo aquí quiero insistir en que, para usar el concepto que dijo Mirko, el de los países OCDE, están pasando cosas en una serie de países que acá te dicen, cada vez que eso salta, te dicen dos cosas. Una, de que el país está muy inmaduro para poder llevar a cabo aquello, y en segundo lugar, de que esas cosas solamente son viables en países con una calidad económica distinta a la nuestra. Y por ejemplo, Nueva Zelanda abandonó el PIB como herramienta para medir el crecimiento, que es aquí las tres palabras que después de que tú dices mamá, papá, PIB es la que tenés que aprenderte para saber lo que va a hacer de ti en la vida. Mamá, papá, PIB. Listo, ya ahí está. Ese es el deseo de toda neoliberal que se valore a sí mismo. Nueva Zelanda acaba de anunciar de que va a cambiar la norma porque el PIB es una herramienta que no refleja efectivamente el crecimiento, que le va a dotar de una serie de otras cosas, lo que viene siendo algo que se viene arrastrando hace tiempo, desde que Sarkozy, por lo menos en términos públicos, presidente de derecha, convocara a Amartya Sen y a Joseph Stiglitz, dos premios Nobel de Economía, a formar la comisión Sen-Stiglitz para revisar si es que acaso el PIB era idóneo o no era idóneo para seguir midiendo lo que aquí tan fácilmente se mide. Y ambos, eso está en la web, lo pueden retirar, el informe Sen-Stiglitz está en su totalidad en varios idiomas, así que... Pero el punto es que están pasando cosas. Aquí, de repente, llegan las cosas que en otras partes están siendo estándar, llegan como si fuesen cosas exóticas. Por ejemplo, la renta básica universal que se está ensayando en Finlandia, donde a todas las personas les pasan alrededor de 380 o 400 euros
al mes, sobre 18 años de edad, importa un bleo tu condición económica. Que lo inventó el plan Marshall en Europa después de la guerra. ¿Ah? Pero todos los alemanes, este concepto que se viene trabajando hace mucho tiempo, se está haciendo y se está usando, y de repente vamos a llegar tarde, como siempre, a mirar este tipo de cosas, hasta que alguien va a decir, oye, el tema de las drogas sería bueno aplicar un proyecto de Islandia. Pero, Fernando... Como lo acaban de hacer ahora acá. Fernando, pero mira, a propósito de que no somos la OECD, mira lo que lo que empieza a dar vuelta. Hagamos el toque de queda en municipios, ¿no es cierto? Toque de queda para niños de 14 años. Es una restricción a la libertad. O sea, el Estado se declara incompetente para asegurar condiciones de seguridad pública. Y entonces lo mejor es tener a los cabros chicos guardados atrás de rejas, es decir, restricciones a la libertad. Y en esto va el alcalde de Las Condes y el de Quilpué, que es socialista. ¿No te imagináis la cantidad de gente que estaría dispuesta a hacer eso? Bueno, es que eso es popular. Eso, por eso que te están dando una medida correcta en Chile. Desde la lógica de que lo correcto es lo que le hace sentido al ciudadano. Pero desde la lógica... Lo mismo que hablábamos respecto de la división entre lo público y lo privado. No, pues ese es el debate que uno espera de la izquierda, de los liberales, ese es el debate que espera de la política. Entonces, claro, tú ponís a los pacos a cuidar, generarle un cortejo narco y encerrar a los cabros chicos en la casa y no los dejáis salir porque tienen que, después de las 9 de la noche porque tienen 14 años, para darles seguridad. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Como desarrollo... Bueno, es que la seguridad como concepto tiene que ver con un poco, desgraciadamente, con eso últimamente. Tiene que ver con aquello que está contenido. No, la seguridad no tiene que ver con que tú te sientas seguro. La seguridad tiene que ver con que tú saques a todo lo que eventualmente pueda contaminar tu espacio. Y por lo tanto, saca a los niños. Po. Si te molestan. Po. Saca a la gente. Saca a la gente. Bomba de neutrones. ¿Te acuerdas la bomba de neutrones? Para recordar la bomba capitalista, claro, perfecta. Que en algún momento dado lo planteó incluso Henry Kissinger, lo planteó esta bomba que dejaba impecables los edificios, pero que mataba a toda la gente. El deseo de todo ciudadano que se respete. Elimino a todo lo que me cae mal. Dejo las cosas lindas para el Día del Patrimonio. Para el Día del Patrimonio. El Michael Douglas que llevamos todos dentro. El Día de Furia. No es. Bueno, pero yo creo que hay una restricción en eso. Esto que tú señalas sobre el PIB, por ejemplo, es, bueno, el mundo de las siglas. Una sigla menos en tu vida es importante, ¿no? Sí. Ayer por casualidad me topé con una película sobre Hilly Crystal, el hacedor de este famoso club donde debutaron todas las bandas punk en Estados Unidos. Y entonces el club tenía, no me recuerdo el nombre, pero era compuesto el nombre de las primeras letras de que era como un hoyo donde iban a tocar los más glotones o los más, no sé, la gente más diversa y la más contestataria. No era Hell's Kitchen esa, ¿no? No, Hilly Crystal se llama. El tipo de los punk, y donde tocó Policy. Pero eso en Inglaterra. ¿En Inglaterra? Sí, en Inglaterra. Sí, No, en Estados Unidos. Pero los punk nacieron en Inglaterra. No sé. Bueno, en fin. Bueno, no sé. A lo mejor llegué demasiado atrasado a la película. No, pero en todo caso creo que hay ciertas cosas que hay que mirar, porque que las cosas estén cambiando, Mirko, esa es mi posición, que las cosas estén cambiando y que eventualmente el sujeto de voto, llamémoslo así, el sujeto de voto esté también tomando decisiones que eventualmente terminan perjudicándolo. Evidentemente no le quita su responsabilidad, pero sí cabe el iluminar todo aquello, porque el mayor problema, a mi modo de ver, el mayor problema lejos hoy día, es un problema donde a ti te han implantado una nueva oscuridad. Una nueva oscuridad. Las fake news
son nuevas formas de oscurecerte las cosas. Estas maneras en que a ti la fake news ha existido siempre, lo que pasa es que ahora está democratizada. No. Lo que pasa es que hoy la fake news, para que exista... El Mercurio del año 90 informaba que hacia el 2020 los chilenos se iban a pensionar con el 100% de su sueldo. Eso salió en la primera página del Mercurio, hizo una fake news, pero en ese minuto no existía el concepto de fake news no y es nadie fake lo news. dijo. Yo creo que eso no es fake news. Fake news es una cosa distinta. Fake news es cuando tú sabes que algo es falso y lo publicas igual. Es decir, ¿cuál es la diferencia con la mentira clásica? La diferencia con la mentira clásica es la distribución. Hoy día tú la puedes distribuir tecnológicamente de una manera brutal. Puedes acompañarla de video, puedes acompañarla de imagen, pero el sistema de distribución te transforma la fake news en algo amenazante y total. En esa época pudo haber sido una apuesta incluso, pudo haber sido incluso hasta la frase de alguien y el periodista la tomó y dijo esto es lo que dijo tal gallo, ya, listo. Pero hoy día, cuando a ti te dicen estas personas que están ahí prendiendo fuego a las cosas son mapuches, qué sé yo, que allá, y después tú te das cuenta que esa cuestión te la pasaron, era en Colombia y no tenía nada que ver con nada, quien te puso el video arriba sabía eso. E intencionalmente trata de que... ¿Y por qué? Y lo más interesante es el por qué. Y eso, los medios no trataban de... No, sí, por supuesto. Pero eso es mentira. Eso es una mentira clásica. Así, estaba lleno de mentiras clásicas. El concepto de fake news nace cuando las noticias, por su distribución y difusión, alcanzan un nivel tecnológico tal que tú no puedes verificarlas todas y por lo tanto te meten intencionalmente falsedades entre medio. Pero lo que es interesante, lo que te iba a señalar en términos de la fake news, es que tú tienes una situación donde pasa algo y el objetivo de la fake news, en un porcentaje altísimo, es reforzar aquello que la persona ya creía y que para eso necesita ver algún tipo de evidencia. Entonces yo te muestro un gallo con cintillo, pelo largo, andando a caballo, quemando fuego, y te digo, ese es un mapuche en la Araucanía. Y como tú ya crees que los mapuches queman, porque eres ideológicamente, estás ya alineado con esa idea, al verlo no compruebas nada y dices, ¿viste? Yo lo vi, por lo tanto... Ese es el objetivo de la fake news. El 90% de las fake news que hacen en política las hacen para reforzar algo que ya se cree. Por supuesto. Y que no tienen los elementos objetivos para mostrarlo, entonces las inventa. La creencia es la base fundamental del comportamiento del cerebro humano. ¿No? O sea, usemos algo de la neurociencia, lo que hemos aprendido. No sé cuál es tu punto de fondo, pero claramente que una información... Vamos a llegar a la mecánica cuántica. Por muy verdadero que sea, da lo mismo si tu sistema de creencia está instalado en otra subjetividad. Exactamente, eso tal cual. Como la persona que crea fake news piensa todo el día cómo consigo que esta persona no se me escape de la esfera de convicciones y evidencias que él necesita tener para pensar siempre lo mismo. No quiero que se me vaya, no quiero que llegue alguien y le diga, oye, pero analicemos críticamente esto, mira, yo tengo evidencia, ahí lo cagaste. El tipo en una de esas dice, chuta, se me va ese gallo. Necesito mantenerlo acá y para eso lo alimento permanentemente. Por eso es que Trump Trump es contumaz. Claro, le importa un santo obleo que te pillen en una porque tiras otra y tiras otra. Y por eso que Piñera no baja del 30 y tanto %, porque está organizado en torno a gestionar el voto duro de derecha, que quiere creerle y le va a creer siempre. Y que aunque cometan la oposición es la culpable de todo y todo responde a una crisis del gobierno anterior, él surfea sobre eso no lo inventa Piñera, eso es una cuestión instalada. Entonces, un político en este tiempo, en la democracia de audiencia, en la democracia ocular, en la telepolítica, gestiona creencias, exacto, prejuicios. En eso consiste el éxito en política hoy día. Es el cambio epistémico. No es que antes haya sido necesariamente mejor. No, ahora... Convencamos de que eso no es lo que hacen todos, ni nada, pero yo creo que es un tema... Pero es una condición de eficacia hoy día en política. Es un tema importantísimo que tú identifiques por dónde transcurren las cosas que la gente tiene como ciertas para poder decir lo que creen.
¿Por dónde transcurren? Y reforzarlas. Exacto. ¿Por dónde transcurren? Y un porcentaje nada despreciable de ellas transcurren por las redes sociales, también por los medios de comunicación, a pesar de que los medios de comunicación tienen muchas más excusas para poder verificar y para poder cotejar. Las cosas que pasan a veces cuando de repente alguien tira a la rápida para que no lo golpeen un video de algo que no era cierto, son casos mucho más esporádicos en los medios de comunicación establecidos, pero son infinitos en materia de las redes sociales que no requieren verificación. Porque lo que tú buscas es no se me arranque, compadre. Yo lo mantengo aquí convencido de lo que usted ya cree. No se me vaya para otro. En la emoción que usted ya conoce. Exactamente, en el estado emocional en el que está. Y por eso es que el miedo es clave. Porque el miedo es la amalgama de la fake news. Es lo que junta a la fake news con el hecho. Tú tienes que la política en Chile desde un tiempo a esta parte, en todo el mundo, no se trata de convocar para que tú votes por una causa, por una idea, o porque tienes una propuesta, sino que porque al votar por mí impides que el otro gane. Entonces se trata de mostrar el peligro del otro, que el otro representa para ti. Es lo que hizo el Partido Socialista Obrero Español en España, ¿no? La tremenda votación que hubo fue no porque la gente volviera a creer en el PSOE y su propuesta fuera increíble, sino por el miedo a Vox, porque se alimentó tanto el miedo al auge de la ultraderecha que ya lo mismo, esto es una forma de respirar tranquilo para todo el mundo que es votante de izquierda. La amenaza o el miedo de la ultraderecha en la escena irrumpiendo y de que tú moviliza contra. Hoy día tú tienes que buscar movilizar contra, no a favor. Sí, ahora ojo, que no hay que despreciar también ahí el hecho de que tú te pasas de vuelta cuando te vas en una volada de extrema derecha o de extrema izquierda. No te digo que esto no sea solamente un miedo a Vox, pero a veces los extremos se pasan de vueltas con la tontera. Y por ejemplo, opera esta cosa que es extraordinaria, que es la de vivir encapsulado, la de vivir en cápsula. Cuando tú vives en cápsula, Mirko, en términos políticos, tienes 3 o 4 cosas extraordinariamente interesantes. Una, todos los que están ahí contigo piensan igual. Por lo tanto, tú tienes una ilusión de unanimidad. Y desde ese punto de vista, te sientes más cómodo, imposible. La lógica de una secta. Después, tienes un mecanismo para castigar o sancionar al que discrepa. Y te lo apartan de pronto rápidamente o te lo dejan aislado. Tienes toda una cultura de palabras propias, los frames de cada uno, un discurso, a veces un uniforme, aparecen todo ese tipo de cosas, y por lo tanto te da eso al final. Lo único que tú estás buscando transmitirle a la persona en un mundo que está incierto, que es seguridad. Yo aquí me siento seguro. Y la gente... Certeza, más que seguridad, certeza. Certeza y tranquilidad. Y si es que el precio a pagar por eso te lo dicen, es que tú no hagas muchas preguntas, o tú no trates de ponerte muy reflexivo. Los niños no salgan después de las 8. Que los niños no salgan después de las 8. Mira, se ha hecho ciencia política en torno a esta vivir con incertidumbre y gobernar la realidad. Gobernar la realidad con incertidumbre implica, por ejemplo, toda esta discusión que ha habido sobre la reforma a la ley al Código del Trabajo y la jornada laboral, que hay que darle más flexibilidad, porque si el tipo no tiene flexibilidad, y entonces todo el debate sobre certidumbre ha estado siempre cuánta certidumbre hay en el gobierno de una realidad que es absolutamente diversa, donde tengo que estar abierto, donde hay espontaneidad, donde hay diversidad. Entonces, el discurso único y la clave única de interpretación de la realidad a lo único que conduce es al autoritarismo. No hay otra solución. Tú terminas siendo autoritario, y el gobierno, a través del miedo, es la clave básica para el autoritarismo. Porque si tú le metís miedo a la gente está dispuesta a aceptar cualquier cosa, cualquier restricción de libertad, cualquier restricción de bienestar, incluso si te da la certidumbre, ¿no es cierto?, de que va a aplacar ese miedo, ¿no es cierto?, y te va a dar
una pseudo seguridad, pero la realidad moderna es una totalmente diferente. Entonces, de la misma manera que se predica el mercado como una buena solución para la economía, debiera predicarse la diversidad y la pluralidad, y por lo tanto los protocolos reales constitucionales, etcétera, para el uso libre de las calles, para el uso seguro de las calles, para la eficiencia de la institución. Bueno, y eso es gobernar la pluralidad. Nuestros países son plurales. Entonces, lo que yo veo son recetas absolutamente individualistas y autoritarias a base del miedo, de la mentira, etcétera, frente a la realidad. Tú rápidamente te das cuenta que te están contando una mentira. Bueno, y aquí yo creo que se pisaron la cola, fue torpe a mi modo de ver. Fue torpe. Las familias presidenciales son delicadas en este país, por cierto. ¿Ya tuvieron problemas con el anterior gobernante? Por cierto. Y volviste a caer en lo mismo porque es de un amateurismo. Pero yo tengo la política chilena, pero que es salvaje. Yo tengo dos preguntas. Uno, ¿tú crees que este tema va a salir de la agenda con el dictamen de la Contraloría, el de los hijos de Piñera? Y dos, ¿tú crees que esto no va a volver a ocurrir? ¿Que la moneda no va a volver a cometer un error en materia de conflictos de interés? Va a volver. No, exacto. Va a volver. Yo te voy a decir por qué. A la primera, yo creo que se va a demorar un poquitito en salir, pero va a salir. Solo que, ¿dónde está el punto clave a mi modo de ver, Mirko? Va a estar siempre ahí, disponible para cualquier cosa que pase, traerlo a tiempo presente cuando sea. Cada vez que se cometa un error, se cometa un condoro, se cometa una cosa, se toma desde el estante y se vuelve a activar en tiempo presente. El recuerdo vivo de algo como esto mata casi tanto como la pero lo sacan una y otra vez y no podís sacudirte de eso porque lo hiciste mal, porque lo planteaste mal. Y por lo tanto, al plantearlo mal, al no pedir las disculpas del caso cuando correspondía, va a estar ahí en la alacena, lista para ser usada cada vez que sea necesario. Es un punto, es una tontería, tal cual como Dávalo. Porque va a ser un antecedente, va a ser un background de una noticia que va a aparecer en su momento, ¿no es cierto? Ya sea que se descubrió que hay negocio en torno a las tierras raras y el negocio con los chinos en las tecnologías para explotarlas, claro, y van a ser los antecedentes porque es un proceso del cual entonces lo más lógico era decir, mira, me equivoqué, ¿no es cierto? Y tú inhibes en este caso por lo menos, claro, y por lo menos tú eres el dueño y soberano de tu acción comunicacional. Ahora no, tuviste que responder a la presión que te estaban haciendo si tú no querías decir la verdad. No quería. Bueno, antes de irnos queremos darle un saludo a un seguidor de Combinación Clave que está a su hermano pidiendo que le demos un saludo porque hoy día está de cumpleaños en sus 21 años, Nicolás López Aguad. Así que, don Nicolás, muchas felicidades. Bienvenido a la mayoría de edad, hace 40 y tantos años, a los 21 se echaba la manera de partir la mañana. Gran manera de partir la mañana, volvemos. Actualidad con ojo crítico, la información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.